Vamos a necesitar, ya comenzamos, vamos a necesitar la información. Vamos a necesitar la información de la clase anterior para poder explicar esto. Solo quiero decirles, jóvenes, que hay muchos tipos de gráficas estadísticas. Ahorita solamente vamos a ver dos. Vamos a ver dos gráficas en una sola. Vamos a ver el ejemplo para no atrasarnos en realidad con los temas que corresponden a noveno grado. Como les repito, estos temas no son propios de noveno, pero de la secuencia que llevan. Pero si no se los enseño no van a entender los que ya son de este año. Muy bien, punto y aparte. Punto y aparte. Pongan. En esta clase se verán las gráficas del histograma. En esta clase se verán las gráficas del histograma y el polígono de frecuencia. Ahí está. Dejen de estar sacando los meses del año, ya saben que son 12, ya está ahí, ya no hay más. Vaya. Histograma y el polígono de frecuencia. Punto y aparte. Punto y aparte. En el histograma se verá que sirve para representar las clases con sus respectivas frecuencias. Repito, en el histograma se verá que se utilizará para representar las clases con sus respectivas frecuencias. Pongan punto y aparte. Pasos para elaborar. Número uno, se coloca en el eje horizontal. Esto es muy importante. Número uno, se coloca en el eje horizontal. Número uno, se coloca en el eje horizontal los límites de las clases. En el eje horizontal los límites de las clases. Posible pregunta de examen. En el eje horizontal los límites de las clases. Número 2. En el eje vertical se coloca la frecuencia. Otra posible pregunta de examen. De aquí en adelante no voy a dar repasos. En el eje vertical se coloca la frecuencia, con una escala adecuada, dependiendo de sus frecuencias. Número 3. Se dibujan los rectángulos cuya
los rectángulos cuya base coincide con el ancho de clase, punto y coma, la altura coincide con la frecuencia de la respectiva clase. Dije punto y coma, la altura coincide con la frecuencia de la respectiva clase. Muy bien. Punto y aparte. Punto y aparte, polígono de frecuencia. Ese es el otro gráfico que vamos a ver. Polígono de frecuencia. Dos puntos. Es la gráfica en donde su inicio se conecta con el punto medio, en donde se inicia, en donde su, ¿cómo le dije? En donde su inicio se conecta con el punto medio de una clase imaginaria anterior. Cuando hagamos el ejemplo van a saber a qué se refiere esto. Con el punto medio de una clase imaginaria anterior con frecuencia cero. Con frecuencia cero. Punto y coma. El extremo final se conecta. El extremo final se conecta con el punto medio de una clase imaginaria posterior a la mayor. Se conecta con el punto medio de la clase imaginaria posterior a la mayor, coma, también con frecuencia cero. Muy bien. Ejemplo, pongamos. Ejemplo. Vamos a ver qué lo son. Para así lo alcanzamos. Pongamos, ejemplo. Con la tabla de la clase anterior, ese es el ejemplo. Con la tabla de la clase anterior, lo alcanzamos a ver. Con la tabla de la clase anterior, de la clase anterior, 2 puntos. Número uno, representar los datos mediante un histograma. Número 1, representar los datos mediante un histograma. Y número 2, representar los datos mediante un histograma. Y número 2, graficar el polígono de frecuencia. En el 1, representar los datos mediante un histograma. Y número 2, graficar el polígono de frecuencia a partir del histograma. Vaya, solo vamos a medio dibujar, vamos a explicar en la otra clase, pero quiero que ya lleven eso. Este es el cuadrito de la clase anterior y el que vamos a tomar de base para explicar.
Ya me imagino lo que van a decir. Muy bien, yo creo que jóvenes, quédense minutos. Jóvenes, aunque sea el histograma, vamos a realizar. El polígono lo vamos a dar para la clase. Pongan atención. Tenemos las clases. Tenemos que cada clase va a determinar el rango de las edades y su frecuencia. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para hacer el histograma? Vamos a ir a cada clase y esas clases dicen la teoría que el eje horizontal, fíjense bien, nos va a servir para poner cada clase. Van a ir pegaditas de 20 a 24, miren, de 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36 y de 36 a 40. En este eje van a ir las clases con sus anchos de clase. Su ancho de clase de 20 a 24 va a ir de 4 en 4. Ahí dice la teoría. En el eje vertical van a ir las frecuencias, atención, a una escala adecuada. Podemos poner de 2 en 2, hubiéramos podido poner de 1 en 1, pero iba a ser muy alto el gráfico. Vamos a poner de 2 en 2. Y es una escala adecuada dependiendo de la frecuencia que tenemos. Muy bien. La primera clase es de 20 a 24 con una frecuencia de... Muy bien. Entonces lo vamos a subir. Aquí más o menos va a estar el 11. Entonces creamos la primera barra. No le estoy haciendo aquí bien hechita por tiempo. Entonces la vamos a hacer llegar hasta el 11. ¿De acuerdo? La primera barra va a ir rectecita. En la próxima clase se la va a dibujar bien. La siguiente clase, ahorita no vamos a ocupar el punto medio para este gráfico, para el otro sí. De 24 a 28, 8, ¿verdad? De 24 a 28 tomo esta misma línea y la hago coincidir con 8. Miren. ¿De acuerdo? La siguiente clase de 28 a 32 la vamos a hacer coincidir con 6. De 28 a 32. La siguiente clase de 32 a 36, fíjense bien, la hacemos coincidir con 3, por aquí más o menos. Con 3. Y la última clase la hacemos coincidir con 2. Más o menos aquí. Y ahí tenemos ya el histograma. Dije, con cada clase la hacemos coincidir con su respectiva frecuencia. Muy bien. El polígono de frecuencia ahí sí vamos a utilizar los puntos medios. Ahorita vamos a llegar hasta aquí y en la otra clase retomamos este mismo dibujo. Muchas gracias.